un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Es una alegría podernos encontrar nuevamente en este espacio de tu devocional en casa doctrinal. Mi nombre es Juan Carlos Quintero y te estaré acompañando en este espacio de devocional doctrinal. Durante varias semanas hemos estado estudiando juntos la ley moral de Dios contenida en los 10 mandamientos. Y hoy quiero de manera especial presentarte como preámbulo y para facilitar una mejor comprensión de las preguntas del catecismo que vamos a abordar el día de hoy, la relación que hay entre la antigua ley y la nueva ley. Es mostrarte cómo desde la perspectiva bíblica las enseñanzas del Antiguo Testamento, es decir, la antigua ley, tienen su verdadero significado, cumplimiento, clarificación y se resuelve toda confusión a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien él mismo declaró que él no había venido para cambiar la ley o abolir la ley, sino para cumplirla, trayéndonos hacia una aplicación más amplia de sus mandatos y permitiéndonos ver que la intención de la ley va más allá de la letra escrita. Podríamos condensar estas verdades de la siguiente manera, hablando acerca de la letra de la ley, que es lo que está escrito en ella de forma literal, y el espíritu de la ley, que se refiere a la intención espiritual detrás del mandamiento. Para ir entendiendo mejor esta relación entre la letra y el espíritu de la ley, debemos mirar y meditar en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, pero yo les digo. Esto lo encontramos en las enseñanzas de Jesús del Evangelio de Mateo capítulo 5. Ahora leamos juntos las preguntas 75 y 76 de nuestro Catecismo Bautista de 1695. Pregunta número 75. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Pregunta número 76. ¿Qué se demanda en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento demanda la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo, en el corazón, el habla y la conducta. Con esto en mente y la relación que hay entre la antigua ley y la nueva ley, y cómo la letra y el espíritu de la ley se relacionan, vamos meditando en estas preguntas del día de hoy, mientras escuchamos esta canción para adorar juntos al Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.
Bien, gracias por continuar aquí conectado con tu devocional en Casa Doctrinal desde la comunidad cristiana Rey del Estadio. Bien, para introducir este tiempo de corrección, vamos a definir rápidamente estos tres términos que encontramos aquí al leer las preguntas 75 y 76. Vamos a definir rápidamente qué es adulterio. El adulterio dice que es la relación sexual extramatrimonial y voluntaria entre dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad a los votos matrimoniales. Allí encontramos pues la definición de adulterio. Estamos más familiarizados con la palabra infidelidad. La palabra preservación, proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Algunos sinónimos son conservar, cuidar, guardar, mantener, defender o custodiar respecto a la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo. Y la palabra castidad significa pureza sexual. Estamos aquí hablando de la virginidad y también del pacto matrimonial. Muy bien, vamos entonces a la C de corrección. Para ello les invito a que abramos nuestras Biblias y leamos juntos del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del adulterio y dijo lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. En esta área de la corrección, esta enseñanza, esta doctrina, estas preguntas del catecismo corrigen nuestro entendimiento de Dios, de sus planes, propósitos y caminos, de nuestra equivocada manera de pensar respecto al adulterio, cuando lo consideramos solo como algo físico o terrenal y no espiritual. Ya vemos que aquí pues Jesús está haciendo referencia a que es un tema del corazón. También nos corrige de querer ignorar que al cometer este pecado de adulterio traicionamos no solo a nuestro cónyuge, sino a Dios mismo y a su palabra. Nos recuerda que de ninguna manera podemos esconder nuestro pecado a Dios, pues es un asunto del corazón y el Señor lo conoce perfectamente nuestro corazón. Jeremías 17, 9 al 10 dice, un pasaje muy conocido, dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y responde el Señor en el versículo 10 diciendo, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos corrige en nuestra comprensión de la gravedad del pecado del adulterio. También nos corrige de la falsa creencia o perspectiva machista que no solo dentro del pueblo judío israelita se tenía en poco el valor de la mujer. Y es esta perspectiva de que la sociedad permite al hombre cometer adulterio por el simple hecho de ser hombre, promoviendo así lo malo como bueno y llamando a lo bueno malo. Eso es lo que vemos en la actualidad, en cada sociedad, en cada época. Ha ocurrido lo mismo, el libertinaje, la lujuria, el desenfreno, que llevan a todo tipo de inmoralidades sexuales, que aquí en la palabra de Dios dice que es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Y más adelante hablaremos al respecto. También nos abre nuestros ojos espirituales a la realidad de que
Al violar este mandamiento, también violamos el tercer mandamiento, que es no tomar el nombre del Señor en vano, ya que cuando contraemos matrimonio hacemos un pacto de fidelidad delante de Dios con nuestro cónyuge. También violamos el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque esto trae vergüenza, repudio y rechazo. También violamos el octavo mandamiento, que dice no hurtarás, porque esto es robar el cónyuge de otra persona. Violamos también el noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo o no mentir en perjuicio de tu prójimo. Cuando caemos en el pecado de adulterio, nos envolvemos en mentiras tras mentiras para poder esconder o tratar de esconder este pecado. También violamos el décimo mandamiento, que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El adúltero ha codiciado primero en su corazón. Allí es donde radica el pecado. También viola el primer y más grande mandamiento, pues si el adúltero amara a Dios, no violaría el séptimo mandamiento, el cual prohíbe no cometer adulterio. Y viola también el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La persona que comete adulterio es necia, dice la Escritura. No ama a su cónyuge como se ama a sí mismo. Estas son palabras tomadas del libro La Ley de la Libertad del pastor Miguel Núñez. Podemos orar entonces en este sentido, pidiendo perdón a Dios porque hemos tenido una concepción equivocada, Señor, del adulterio y de este mandamiento como tal, al creer que solamente es un tema físico, Señor, que no involucra las emociones, los sentimientos, el corazón, el alma, Señor, sino que creemos que es algo muy liviano, sin mayores consecuencias, cuando a la final es un pecado terrible que trae gran destrucción, no solo a nuestro cuerpo, a nuestra vida, Señor, sino a las familias, a los matrimonios, a los hijos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y a la luz de tu palabra hoy nos arrepentimos de este pecado, Señor, que también es un pecado contra ti, de adulterio espiritual, cuando nos alejamos de ti, de tu palabra, por vivir la vida a nuestra manera y como mejor nos parece, Señor. Perdónanos por esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos adorando a Dios a través de esta alabanza y preparémonos para nuestro tiempo de asombro. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Continuamos con este tiempo devocional doctrinal y quisiera acercarme en este tiempo de asombro a recordar en la historia de la humanidad, en la historia, en el relato bíblico, cómo desde los comienzos vemos ejemplos de inmoralidad sexual, de adulterio, sobre todo a la vista de que Dios ve a su pueblo como su esposa. Y siempre decía que eran adúlteros porque abandonaban a Dios por ir corriendo a adorar a otros dioses. Y ahí es donde viene
el tema de que el adulterio es un tema del corazón. Me impacta mucho ver cómo, por ejemplo, la historia de David, el rey David, un hombre que es llamado conforme al corazón de Dios, y tuvo esta caída en el pecado de adulterio con Betsabé, y allí está todo registrado en el segundo libro de Samuel, cómo ocurrieron todos estos hechos, y creyó que podía ocultar su pecado de Dios, pero fue reprendido a través del profeta Natán, y de allí surgió, de ese momento surgió el Salmo 51, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Pero me asombra cómo la humanidad en cada etapa de la historia ha luchado con el área de la impureza sexual, cómo ha luchado el ser humano, en especial el pueblo de Dios y los cristianos, por esta pureza sexual a la cual Dios nos ha llamado. Me asombra el hecho de que para Dios sea tan importante, relevante y valiosa la pureza sexual de los seres humanos en general, pero especialmente de aquellos que por su misericordia y por la fe en Cristo hemos sido adoptados como sus hijos. Que por su gracia hoy en día no se castigue como en la antigüedad este pecado del adulterio, que era castigado con la muerte. Dice libro de Levítico 20, versículo 10: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces recordamos aquí que no solamente el adulterio en el hombre, sino también en la mujer. Y alcanzamos a recordar ese pasaje cuando es llevada una mujer que ha sido encontrada en adulterio de parte de los fariseos con una trampa para probar a Jesús y mirar cómo le hacían caer, cómo hacían para tener algo de que acusarlo, que solamente fue llevada a la mujer y no estuvo presente el hombre, y eso hacía parte de esa trampa que querían tenderle a Jesús. También me asombra que Dios haya creado la sexualidad como un regalo bueno, puro y santo para ser disfrutado dentro del vínculo del matrimonio, como una manera de protegernos de la inmoralidad sexual y también para nuestra bendición. Uno de los textos de nuestro catecismo para estas preguntas está en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2, 3 y 5. Dice así: 1 Corintios 7, 2, 3 y 5. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. El versículo 5 dice: no se priven el uno del otro. En el área sexual está hablando aquí la Biblia muy claramente. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a unirse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Podemos entonces adorar a Dios por lo maravilloso que ha sido poder recibir este regalo de la sexualidad, porque Dios fue quien creó el sexo y la sexualidad como un regalo divino y sagrado para el hombre y la mujer dentro del vínculo del matrimonio. Y eso es lo que hoy proclamamos y eso es lo que hoy defendemos como iglesia, como hijos e hijas de Dios. Que la pureza sexual es un llamado que debemos seguir con la ayuda de Dios y de su palabra y de su Espíritu Santo. Padre, gracias, te adoramos porque nos has rescatado de la vana manera de vivir. Años atrás vivíamos, Señor, de una manera desordenada, desenfrenada,
licenciosa, llena de inmoralidad sexual, de pecado en nuestra vida, Señor, contaminando nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor. Pero hoy te adoramos porque eres todopoderoso, Señor, y suficiente. Es tu gran amor y tu bondad para salvarnos y rescatarnos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando a Dios y meditando acerca de este llamado que nos hace como hijos de Dios a la pureza sexual. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy bien, y ahora vamos con nuestro tiempo de seguimiento. Cómo esta enseñanza a través del catecismo y estas preguntas nos ayudan en nuestro discipulado para vivir una vida de obediencia cada día a través de la fe. Sí, porque ya hemos estado hablando de que no es de nuestras propias fuerzas, es un tema del corazón y que el Señor es quien conoce nuestro corazón y conoce nuestra fragilidad. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar, que esta doctrina nos recuerda lo frágiles que somos y nuestra gran necesidad de ser humildes al reconocer que necesitamos depender totalmente de Dios para poder librar la batalla cada día contra las tentaciones y así no cometer adulterio mental, adulterio emocional, adulterio espiritual, de tantas formas que podemos cometer adulterio. Aún con nuestros ojos, como ya lo veíamos ahorita, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y todos los tipos de tentaciones y de conductas y de situaciones que nos pueden llevar a fallarle al Señor y a nuestro cónyuge. Dice Gálatas 5, 22 al 24, hablando del fruto del Espíritu, del que hablamos ahora hace un momento, sobre el dominio propio, la templanza. Dice que unos versículos antes, ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí nos está dejando ver la palabra de Dios, todo tipo de conductas, de situaciones que nos conducen a la inmoralidad sexual. Pero dice aquí, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no es en nuestras propias fuerzas, es a través de las fuerzas que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo y después de su palabra. También como hijos e hijas de Dios necesitamos que su Espíritu Santo nos santifique cada día más y aumente en nosotros estos frutos
estos frutos del Espíritu que acabamos de leer, especialmente el de fidelidad y dominio propio, para poder obedecer, ya que en nuestras propias fuerzas estamos perdidos. 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, 1 Corintios 6, 18 al 20 nos dice: huyan de la fornicación, pues todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario, o sea, el inmoral, que comete inmoralidad sexual, adulterio, pecado sexual, dice, peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos. Dios nos está haciendo un llamado a la pureza sexual y nos recuerda que nuestro cuerpo le pertenece a Él y a nuestro cónyuge, los que estamos casados. Ay, si yo no estoy casado, entonces yo no tengo que guardar la pureza sexual. No, también, porque aquí el Señor nos recuerda que Él pagó el precio más alto, que fue su sacrificio y su sangre en la cruz derramada para perdonar nuestros pecados, y que debemos honrarlo a Él, guardándonos en santidad, en obediencia, en pureza sexual. Por eso debemos glorificarlo viviendo en fidelidad, en nuestro corazón, en la forma como hablamos, en nuestras conversaciones, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en la forma como hablamos acerca del sexo, de la sexualidad, en nuestra conducta, especialmente cuando más nadie nos está viendo, cuando estamos solos, que estamos viendo las redes sociales, la televisión, la internet, estamos buscando quizá como vía de escape la pornografía, todo este tipo de cosas que lo único que traen es daño y sufrimiento y dolor, y que nos alejan de Dios. Entonces debemos vivir así, en obediencia, en santidad. Así la sociedad y la cultura a nuestro alrededor diga todo lo contrario. Dios nos recuerda en su palabra en Hebreos 13:4: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra. La versión dice sin mancilla, sin mancha, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, este tiempo de seguimiento es darle gracias al Señor porque nos ayuda, nos recuerda que a través de su Espíritu Santo, de su palabra, de la oración, de la iglesia, de los demás hermanos, en la comunidad nos podemos apoyar los unos a los otros para seguir adelante, luchando por este llamado, ser fieles a este llamado a la pureza sexual. Padre, gracias por ayudarnos, por recordarnos que en ti estamos seguros y que nuestra sexualidad, Señor, nuestro cuerpo te pertenece. Nuestra sexualidad, Señor, es para honrarte a ti, a nuestro cónyuge y a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando juntos a Dios y preparémonos para esta recta final, el tiempo de aliento. Adoremos al Señor. Reconozco que débil soy, he pecado contra ti, no merezco tu perdón, pero estoy aquí. La
Bueno, y esperamos que esté siendo de mucho ánimo para tu vida este devocional doctrinal del día de hoy, las preguntas 75 y 76 del Catecismo Bautista acerca del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, y lo que éste demanda. Pero no queremos terminar sin antes abordar esta palabra de aliento para quienes pecaron de esta manera en el pasado, o aun si ahora mismo estás enredado, atrapado en la red del adulterio. Déjame recordarte una buena noticia, la buena noticia del Evangelio, y es que nuestro Dios es el Dios que salva, que rescata y que es poderoso para redimir y perdonar el pecado del adulterio y al mismo adúltero o a la adúltera, que sabemos que el ser humano está sujeto al pecado. Entonces esta buena noticia es recordarla hoy. Y lo otro especial es que Él puede restaurar tu relación con tu cónyuge, puede restaurar tu relación matrimonial, tu matrimonio, como lo hizo conmigo. Yo en un tiempo atrás pasé por este valle de sombra y de muerte, pero fui rescatado por mi Señor, por mi buen pastor, y puedo dar fe y testimonio de que Dios es bueno y misericordioso y que restaura, que cumple sus promesas. Podemos ver su gracia y misericordia al leer en 1 Juan 1, 8 al 9, acercarnos al Señor con esta actitud de arrepentimiento y de fe en nuestro corazón. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está dando aliento, esperanza de que todo puede cambiar. Como te decía ahora, si tú estás luchando en este momento con este pecado, si estás sufriendo y haciendo sufrir a esa persona que amas a través de este pecado en el que estás enredado, esta palabra es de aliento y de esperanza para seguir adelante y para ser restaurado por Dios. Dice: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Que esta palabra de aliento te lleve al arrepentimiento y a la fe de creer que el Señor es suficiente y todopoderoso para salvarte y rescatarte, para rescatar tu matrimonio, para que puedas vivir esa vida abundante que Él ha prometido, y una vida de plenitud, de gozo, de alegría en medio de tu hogar, de tu matrimonio, con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y que sea la manera de honrar al Señor con un matrimonio en obediencia, en pureza, en integridad sexual, a pesar de que las luchas van a estar ahí. Que podamos honrar al Señor estando aferrados a Él de su mano, dependiendo cada día para poder honrarlo, viviendo una vida de pureza sexual. Señor, gracias por este espacio de devocional doctrinal, por recordarnos, Señor, que desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, hemos sido llamados por Ti para vivir una vida de pureza sexual, de obediencia, de santidad, que vamos a enfrentar luchas, tentaciones, Señor, pruebas y dificultades, Señor, pero que si estamos agarrados de tu mano, Señor,
confiando y dependiendo de ti cada día, vamos a poder salir victoriosos, vamos a poder dar un buen testimonio a nuestra familia, amigos, conocidos, Señor, a esta sociedad caída, corrompida por el desenfreno, los malos deseos, la sensualidad, el pecado y la inmoralidad sexual, Señor. Y que podamos brillar y resplandecer, Señor, con tu luz y con tu ayuda, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos al final de este devocional en Casa Doctrinal. Esperamos que haya sido bendición. Si no te has suscrito a nuestro canal, dale clic a la campanita y comparte este devocional que ha sido de bendición para ti y crees que puede bendecir a otra persona. Un abrazo y Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.